A medida que el sol se oculta en El Paso, un gran grupo de migrantes se encuentran en el borde de la frontera esperando ser procesados por agentes de la patrulla fronteriza. Estos migrantes forman parte de una gran oleada de cruces fronterizos observada en El Paso en los últimos días. Los estoy ayudando a obtener comida y lo que necesitan. Esto no se trata de política, sino de humanidad. Esta gente está aquí y tiene frío. Sabemos que el narcotráfico causa muchas cosas terribles: la muerte, la destrucción, la violencia y el terror. Pero hay algo de lo que nos olvidamos y en la cual muchas veces no pensamos. Eso es la inmigración y especialmente la ilegal. Es sabido por muchos que el narcotráfico y el poder de los cárteles en México es un tema muy delicado y uno de los mayores problemas que la sociedad tendrá que superar. Esto puede alejar a la gente de su país y causar que vayan hacia otro, especialmente Estados Unidos, uno de los países más prósperos económicamente del mundo. Así, hay otras formas en las que el narcotráfico afecta a los inmigrantes, formas más sangrientas y oscuras. En este caso, queremos referirnos como uno de los principales culpables a el tan infame El Mencho y el CJNG, Cartel Jalisco Nueva Generación. Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, es el fundador y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG, y estuvo al frente de la transformación de la que en un momento fue una fracción criminal incipiente en uno de los más temibles cárteles de México actualmente. En este proceso, se ha convertido en uno de los mexicanos más buscados. El Mencho proviene de la zona de Tierra Caliente, Michoacán, en la costa del Pacífico mexicano, según un comunicado de prensa de abril de 2015 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Mencho ha estado profundamente implicado en operaciones del tráfico de drogas desde la década de los 90. En 1994, el Tribunal Estadounidense del Distrito Norte de California lo sentenció a 3 años de prisión por conspiración para distribuir heroína. Después de cumplir su condena, regresó a México, donde inicialmente trabajó como agente de policía en Cabo Corrientes y Tomatlán, en el estado de Jalisco. No obstante, eventualmente dejó la fuerza policial para retomar sus actividades en el narcotráfico. Pero no hace falta adentrarnos tanto en esta ocasión. Ya son muy conocidos los sorprendentes y terribles hechos de los que el Mencho y su cartel, el CJNG, son protagonistas. Sin embargo, ¿cómo puede esto relacionarse a la inmigración ilegal? El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, sostiene que tras la pandemia, la frontera entre México y Estados Unidos se ha vuelto aún más insegura debido a las guerras territoriales y las divisiones entre los cárteles del narcotráfico que operan en la región. Este es uno de los hallazgos de un informe que ha examinado las principales amenazas para el país. Además, anticipan que la zona experimentará un éxodo masivo de migrantes centroamericanos, sudamericanos y caribeños, considerando la precaria situación económica y sanitaria dejada por el coronavirus. La fragmentación de los cárteles mexicanos, incluido el CJNG, la interrupción de las antiguas cadenas de suministro de drogas y los conflictos territoriales, especialmente en importantes plazas transfronterizas, probablemente conducirán el próximo año a un aumento de la violencia en México a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos. Señala el informe del DHS, publicado esta semana, que también incluye entre las amenazas a grupos supremacistas, organizaciones terroristas y hackers extranjeros. En Tijuana, por ejemplo, se han registrado más de 1,500 asesinatos este año. Esta metrópoli se encuentra bajo fuego por una sangrienta guerra entre los cárteles de Sinaloa, el ya mencionado Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG y los remanentes del clan de los Arellano Félix. Pelean por el control de un importante acceso de drogas hacia Estados Unidos y el mercado local de venta de narcóticos. Los estados mexicanos fronterizos experimentaron casi 12,000 homicidios en 2019, la mayoría de los cuales involucraron a organizaciones de narcotraficantes, señala el DHS. ¿Pueden imaginar todas las vidas que se perdieron tan solo en las fronteras? México registró 34,582 asesinatos en 2019, la cifra más alta en 20 años. En promedio, cada día hubo 95 asesinatos. Eso sería 4 asesinatos por hora. México es un país que lleva 14 años siendo rehén de la barbarie de los narcotraficantes, pero el DHS
alerta que la inseguridad, sobre todo en la frontera, no ha tocado fondo aún, sino que la situación puede escalar muchísimo más. Por eso, cataloga a los grupos del crimen organizado como un desafío duradero y una amenaza importante para el gobierno estadounidense. Entre las organizaciones de tráfico de droga, los cárteles de México representan la mayor amenaza para el país debido a su capacidad para controlar el territorio, incluso a lo largo de la frontera suroeste de Estados Unidos, y cooptar partes del gobierno, particularmente a nivel estatal y local. Indica, aunque el virus ha interrumpido algunas operaciones de los cárteles, su capacidad para mover grandes cantidades de bienes ilícitos hacia y por todo el país permanece prácticamente intacta, pero los problemas no solo se reducen a los más visibles, como la violencia y los tiroteos. También debemos hablar de los problemas legales que enfrentan los inmigrantes, como la inmigración indocumentada. La agencia federal visualiza un periodo desafiante para la patrulla fronteriza. Temen que los factores habituales, como las violentas guerras de los cárteles, el desempleo y la represión gubernamental, contribuyan al aumento de los flujos migratorios hacia el norte. El DHS prevé un notable incremento en el número de detenciones en la frontera después de la pandemia, con la posibilidad de un aumento adicional, debido a la llegada a la frontera de aquellos a quienes se le negó previamente la entrada a Estados Unidos y las difíciles condiciones económicas en todo el mundo que fomentan la migración, indica el informe. De hecho, ya se encontraba en marcha una caravana con alrededor de 4,000 hondureños, pero se informó que fue desarticulada por las autoridades en Guatemala y que aproximadamente la mitad ya había sido devuelta a su país, dividido en pequeños grupos. El resto del contingente continuaba avanzando con el objetivo de llegar a México. La administración de Trump ha logrado establecer acuerdos efectivos con los gobiernos de Centroamérica y México, los cuales implementan medidas para evitar el paso de los inmigrantes en sus territorios y reciben a los solicitantes de asilo mientras esperan una respuesta sobre sus procesos. El informe más reciente del DHS parece respaldar la intensificación de las políticas migratorias, que ahora incluyen deportaciones rápidas, incluso de menores de edad, y ha acelerado la expansión de la barrera fronteriza. El DHS expresa preocupación por la posibilidad de un éxodo masivo en 2021 que agote, similar a lo ocurrido en 2019, los recursos de la patrulla fronteriza, generando así una crisis humanitaria y de seguridad fronteriza que podría paralizar el sistema de inmigración. El año pasado, la frontera alcanzó un punto de quiebre debido al creciente número de familias y de menores no acompañados que se entregaron a las autoridades en busca de asilo. Los agentes migratorios llegaron a detener a cientos de ellos en un solo día. El informe del DHS también pronostica la salida de grandes grupos de migrantes desde el Caribe, especialmente de Cuba y Haití. Aunque las inmigraciones de Centroamérica parecen excluir al CJNG de la situación, lo cierto es que no es así, ya que el CJNG no opera solamente en México y opera con mucho poder por toda América. Toda esta situación con las fronteras y el narcotráfico genera un contexto perfecto para que las tragedias y los problemas se generen. Hace no mucho tiempo se libró una guerra entre el CJNG y el cártel de Sinaloa, otro cártel tremendamente peligroso y poderoso. Más de 3,000 habitantes de Frontera Comalapa, un municipio al norte de la frontera guatemalteca, se vieron forzados a abandonar sus hogares por esta guerra, y al menos 60 personas perdieron la vida en las últimas 2 semanas, según informó el portal de noticias Animal Político. Estos desplazamientos y homicidios, aparentemente, resultan de un rápido y violento conflicto entre facciones vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, CJNG, evidenciada por grabaciones de video que circulan en las redes sociales, donde se observan narcotanques, vehículos fuertemente blindados utilizados por los cárteles, patrullando en la frontera Comalapa. El 29 de mayo, el gobierno desplegó más de 1,500 efectivos del ejército y la policía para asegurar la zona en medio de una ola de ejecuciones, reclutamientos forzados y bloqueos de carreteras, según informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, FRAIBA, con sede en Chiapas. Pese a lo que parezca, el conflicto en frontera Comalapa ha estado en desarrollo durante al menos 2 años. En este periodo, los principales grupos delictivos de México han buscado arrebatar el control de rutas cruciales para el tráfico de narcóticos y migrantes.
en esta zona de México, colindante con Guatemala, especialmente en la parte central sur de Chiapas. Las actividades criminales son transnacionales, en particular el tráfico de drogas, armas y migrantes, señaló Javier Oliva Posada, profesor de Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. La violencia en Chiapas ha salido a la luz en medio de una serie de revelaciones sobre la expansión de las operaciones de los grupos criminales mexicanos hacia Guatemala. Recientemente, un coronel guatemalteco reveló cómo oficiales corruptos ayudaron al CJNG a traficar cocaína por el país desde 2017. Además, en abril, Estados Unidos imputó a Ana Gabriela Rubio Sea, acusada de liderar una red internacional de intermediarios que se dedicaban a comprar precursores químicos para la elaboración de fentanilo, en nombre de los Chapitos, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, desde su base en Guatemala. Para la cereza del pastel, un nuevo negocio turbio ha surgido en toda esta situación y contexto. Se trata de los coyotes, individuos o grupo de personas que se dedican a transportar y ayudar a los inmigrantes ilegales a llegar a su destino, Estados Unidos. Aunque en un principio, estas personas puedan parecer benevolentes, rápidamente se muestra su cara codiciosa y sangrienta. No solo cobrarán tarifas muy altas a los inmigrantes, sino que los expondrán a situaciones muy peligrosas por no contar con las condiciones adecuadas para el transporte, y desvelarán un comportamiento muy oscuro y peligroso si hay problemas con el pago. Y es que esto no termina ahí. El tráfico de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha evolucionado en los últimos 10 años de una red dispersa de coyotes independientes a un negocio internacional multimillonario, controlado por el crimen organizado, incluidos algunos de los cárteles de la droga más violentos de México. En junio de 2022, se desencadenó una tragedia en San Antonio. Un total de 53 inmigrantes se encontraban apiñados en la parte trasera de un camión de carga, careciendo de sistemas de aire acondicionado. Este trágico suceso, catalogado como el incidente de tráfico de personas más letal en el país hasta la fecha, tuvo lugar en un periodo en el que las restricciones fronterizas de Estados Unidos, exacerbadas por directrices sanitarias pandémicas, han contribuido al aumento de la dependencia de los migrantes de los traficantes. Aunque históricamente los migrantes han enfrentado secuestros y extorsiones, en las ciudades mexicanas limítrofes, tales incidentes han experimentado un incremento en el lado estadounidense, según informan las autoridades federales. En 2021, se produjo un incremento en el número de personas arrestadas y acusadas de tráfico humano, superando las 5.046 detenciones, en comparación con las 2.762 registradas en 2014. En el último periodo, las fuerzas federales han llevado a cabo operativos prácticamente a diario en residencias utilizadas como lugares de retención que albergan a decenas de migrantes. La implementación del Título 42, una orden de salud pública introducida durante la administración de Donald Trump, al inicio de la pandemia del coronavirus, ha facultado la expulsión inmediata de aquellos capturados cruzando la frontera de manera ilegal. Esta medida ha permitido a los migrantes intentar cruzar repetidamente, con la esperanza de tener un éxito en algún momento. Este escenario ha generado un aumento considerable de encuentros con migrantes en la frontera, alcanzando los 1.7 millones durante el año fiscal 2021, y ha impulsado un próspero negocio para los traficantes. En un solo día de marzo, cerca del Paso, los agentes rescataron a 34 personas migrantes de 2 contenedores de carga sin ventilación. Al mes siguiente, se descubrió a 24 personas que eran retenidas contra su voluntad en una casa de seguridad. Las tarifas suelen oscilar entre los $4,000 para migrantes provenientes de América Latina y los $20,000 en el caso de aquellos que deben ser transportados desde África, Europa del Este o Asia, según Guadalupe Correa Cabrera, experta en contrabando en la Universidad George Mason. Durante mucho tiempo, los coyotes independientes solían pagar a los cárteles como el CJNG por la autorización de transportar a los migrantes bajo su control en la frontera, y las organizaciones criminales se limitaban a su actividad comercial tradicional, el narcotráfico, que resultaba ser mucho más lucrativo. En 2019, esta dinámica comenzó a cambiar, según Patrick Lexlater, el director adjunto en funciones de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Gran cantidad de personas buscando cruzar
hizo que el contrabando de migrantes se convirtiera en una fuente de ingresos irresistible para algunos cárteles, señaló el director. Los emprendimientos tienen equipos que se especializan en logística, transporte, vigilancia, casas de seguridad y contabilidad, todo en apoyo de una industria cuyas ganancias han ascendido de $500 millones en 2018 a $13.000 millones en la actualidad, según las investigaciones de Seguridad Nacional, la agencia federal que investiga estos casos. Con frecuencia, los traficantes reclutan a adolescentes para trabajar a los recién llegados a refugios ubicados en vecindarios de clase trabajadora. Después de reunir a varias decenas de personas, los migrantes son subidos a camiones estacionados en el extenso distrito de los almacenes de Laredo, cerca de Killam Industrial Boulevard. Los conductores son reclutados en bares, clubes nocturnos y áreas de paradas de camiones, comentó Timothy Tops, quien fungió como agente especial adjunto a cargo de las investigaciones de seguridad nacional para Laredo hasta su retiro en enero. Las plataformas que trasladan a migrantes se entremezclan con los 20.000 camiones que circulan diariamente por la autopista I-35 hacia y desde Laredo, el puerto terrestre más concurrido del país. Los agentes de la patrulla fronteriza en los puntos de control inspeccionan solo una fracción de todos los vehículos para asegurar que el tráfico continúe su curso. El camión de carga descubierto el 27 de junio con su carga trágica había pasado por un puesto de control a aproximadamente 48 kilómetros al norte de Laredo sin levantar sospechas, para cuando se detuvo 3 horas después en un camino apartado cerca de San Antonio. La mayoría de los 64 ocupantes ya habían perdido la vida. El conductor, Homero Zamorano Jr., uno de los 2 hombres imputados el jueves en conexión con la tragedia, dijo que no tenía conocimiento de que el sistema de aire acondicionado había fallado. Esto demuestra que en este tipo de contexto, y generalmente nada suele ser coincidencia, la conexión entre los coyotes, la inmigración y los cárteles como el CJNG es algo que no se puede negar, demostrando que siempre que el narcotráfico pueda sacar provecho de una situación, lo hará, causando un problema y cobrando por una falsa solución.